de Miqueas. Estoy en el Nuevo Testamento yo. Sobre el libro de Miqueas, este profeta que hemos estado viendo por los pasados semanas. Así que hoy estaremos viendo Miqueas capítulo 4. Yo le invito a que usted me acompañe, aquel que pueda estar de pie para darle lectura al texto. Miqueas capítulo 4, y estaremos viendo los versículos 1 al 5. Nuestro tema del sermón para esta mañana es una visión gloriosa de una patria celestial. Una visión gloriosa de una patria celestial. Y es interesante, sin adentrarnos al tema, cuando usted tiene ese título, ahí sí usted puede pensar que yo me confundí otra vez y que estoy hablando del Nuevo Testamento, o que tal vez esté hablando de Apocalipsis. Como si estamos hablando de este profeta Miqueas, que lo que hemos visto es juicio de Dios contra el pecado del pueblo. De momento nuestro sermón de hoy se titula Una visión gloriosa de una patria celestial. Pero lo veremos hoy a través de este pasaje. Lo que hace el Señor de una forma increíble en estos versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por la oportunidad de reunirnos hoy y estar juntos con mi iglesia. Gracias porque es un privilegio que tú nos das, Señor, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no éramos salvos, que no éramos aquellos que tenían ni siquiera vida. Y tú nos salvaste, nos diste vida, nos hiciste parte de tu pueblo. Y hoy nos reúnes cada domingo, Señor, con el propósito de cantar cánticos a ti y de ser nutridos, alimentados por medio de tu palabra. Oh Señor, te pedimos en esta mañana que nos alimentes por medio de tu palabra. Enséñanos hoy a través de tu palabra. Hay muchas cosas que hemos escuchado esta semana. Hay muchas cosas que hemos pasado esta semana. Pero tú has estado con nosotros, Señor. Y te pedimos hoy que a través de tu palabra seamos edificados y guiados. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. En el año 2007, Wolfgang Porsche, el nieto del hombre que fundó la famosa compañía que crea luces o carros de lujo llamado Porsche. Ese hombre, el nieto del fundador de los Porsche, quiso buscar a alguien que pudiera restaurar un carro que él tenía de su abuelo, que era un carro de colección. Era un carro que se había construido en 1932. Era un carro cuyo modelo, el nombre es Austro-Daimler. Y de ese carro solamente se habían hecho 50. O sea, usted imagínese el valor que tenía ese carro, porque solo se hicieron 50. Yo soy muy curioso. Y cuando yo vi ese detalle y leí ese detalle, yo dije, oye, yo tengo una Hyundai Tucson del 2019, ¿cuántas se hicieron? Por poco llamo a Jason para preguntarle, que me preguntara en el dealer allí. Y leí, decía que hicieron 7 millones desde el 2004, que se han vendido. Entonces, para que usted tenga una idea, entre un carro que está en cada esquina, es un carro que se hicieron solo 50.
Y eso fue en 1932, así que de 1932 aquí muchos de esos carros terminaron desmantelados, solamente quedan unos pocos. Y este hombre, el nieto del que fundó la Porsche, tenía uno, porque su abuelo había sido uno de los que había ayudado en el diseño. Así que él tenía que buscar a alguien que pudiera restaurar este carro y darle vida nuevamente. Y entre todas las opciones que él tenía, él llegó a un lugar en Austria, un hombre llamado Egon, que tiene una compañía que se dedica precisamente a restaurar carros. Pero ¿y por qué de tantas compañías que habían, él lo podía enviar a Estados Unidos, a otro lugar? ¿Por qué escogió esta compañía para restaurar su carro? Era único. Bueno, porque esa compañía tenía una biblioteca de libros físicos, la única en el mundo que tiene eso, que tenía todos los manuales de los carros antiguos, originales, tenía todos los diseños, y cuando había que restaurar un carro, ellos hacían hasta estudios químicos para ver cuál era la pintura que se usó hace 100 años, y hacían la misma pintura. Así que lo llevaron allí, el carro estuvo allí 4 años. 10.000 horas se le dedicó a ese carro para que luego estuviera listo en el año 2011 y fuera exhibido en el mundo y llevado a un museo en Alemania donde está hoy el Museo de la Porsche. Entonces piensa por un momento, usted y yo conocemos carros restaurados, usted tal vez ve esos programas de las casas que son restauradas, esas casas que de momento están destruidas, y usted dice, de aquí no sale nada bonito. Y de momento vienen unos genios, las rediseñan, y en la próxima escena del capítulo de la serie que estás viendo hay algo totalmente nuevo. Y tú dices, esa no puede ser la casa, o ese no puede ser el carro. Si ese carro estaba allí todo roto, ese carro estaba en ruinas y no había forma de restaurar ese carro o esa casa. Y usted sabe de qué hablo, yo me quedo impresionado ante esas restauraciones. Usted conoce gente que se dedica a eso. Yo le dije a David que yo iba a hablar de él hoy. Cuando usted ahorita salga y vea la parte de atrás, un diseñito bien bonito que dice Love y una maderita, que eso parece que lo compraron en Marshall o alguna de esas tiendas en cadena. ¿Sabe qué? Lo diseñó mi hermano David. Y lo más impresionante de algo que parecía ruina, una paleta de madera, que estaba perdida, una paleta de madera. ¿Y cómo le saca eso? Diseño, y puede hacer algo bonito como eso. Dios le dio capacidad a ciertas personas para que lo hagan en una casa, en un carro, como le estaban mencionando de la familia Porsche, o en alguna cosa, de que algo que está sucio, que está roto, que para otros es basura y ya no sirve, en las manos del que sabe eso, que estaba en ruinas, puede ser restaurado. Y piensa por un momento cuánto más o cuánta más habilidad tendrá Dios para tomar algo que está en ruinas y restaurarlo, para tomar algo que otras personas hubieran descartado, que para otras personas era basura, que otras personas miraban y decían, eso no sirve, eso no tiene solución, eso no tiene arreglo, eso está en ruinas. Me imagino gente loca o gente que le dijo a este hombre, a Wolfgang Porsche, le dijo, oye, tú estás loco. ¿Usted sabe cuántos años tuvo que gastar? ¿Cuánto dinero tuvo que gastar, perdón, en esos 4 años? Y usted dice, oye, él los tiene. El nieto del que fundó Porsche. Pero imagínense, 4 años pagándole a este diseñador único en Europa para que todo lo hiciera original. Y la gente probablemente decía, eso es una pérdida de dinero. Tú estás loco. Eso es imposible, no se va a poder restaurar el carro. Y hoy la gente lo ve en un museo y el carro está como si fuera de 1932, hasta su pintura, todos los detalles. O sea, fue posible hacerlo. Mi hermano, lo que nosotros veremos hoy es algo muy parecido a esto que les acabo de hablar en esta ilustración. Lo que nosotros veremos en esta mañana, y escuche bien desde la introducción, usted va a ver el despliegue del poder de Dios para tomar lo que está en ruinas y reconstruirlo. Para tomar algo que al parecer ya no tiene solución, ya puede ser descartado a la basura, pero Él tiene el poder para restaurarlo. Lo último que vimos la semana pasada en nuestro libro de Miqueas, en el capítulo 3, fue como una radiografía. ¿Recuerdan cómo se mencionan los líderes del pueblo? Y Miqueas comienza a hablarle a los sacerdotes, a los profetas, a los príncipes del pueblo.
Y les dice, oye, ustedes que se supone que cuidaran al pueblo, ustedes que se supone que lideraran al pueblo, ustedes miren lo que han hecho. Han desviado al pueblo de la palabra de Dios. Y Dios les habló unas palabras muy duras. Ustedes recuerdan la semana pasada donde Dios le decía a los sacerdotes, ya yo no los voy a escuchar. Y a los profetas les decía, oye, ya yo no voy a hablar para que ustedes hablen en mi nombre. El cielo se va a cerrar para ustedes. Y ustedes me llamarán y ya yo no escucharé. Eran unas palabras duras. Y terminaba ese capítulo 3, mi hermano, con unas grandes consecuencias. Ese capítulo 3 terminaba diciendo, por tanto, a causa de ustedes, a causa del pecado de este pueblo, especialmente de los líderes, Sión será arada como campo. Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. O sea, la última escena que usted tuvo la semana pasada fue esta. Fue una Jerusalén en ruinas. A causa de ustedes, Miqueas estaba profetizando que en pocos años vendría Nabucodonosor con el ejército de los babilonios, iba a destruir Jerusalén y Jerusalén iba a quedar totalmente en ruinas. Pero miren entonces qué hermosa verdad vemos aquí en este pasaje. Desde el versículo 1 en adelante vemos 3 puntos principales. Sobre qué hace Dios, cuál es el próximo paso. Después de Miqueas dar una profecía tan dura como esa, ¿qué es lo próximo que él iba a hacer? Y todos nos debemos sorprender, mi hermano, por lo que ocurre en el capítulo 4. Nuestro primer punto, el versículo 1, que aparece ahí en su Biblia, está titulado Una transformación radical. Y yo quiero que usted compare, lo tiene ahí en su Biblia, compare ese versículo 12 con el versículo 1 del capítulo 4. Aquella ciudad que estaba en ruinas, aquella ciudad que simplemente sería como un campo para ser arado, aquella ciudad que sería totalmente destruida. De momento, miren lo que dice el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entonces miren, es como si Miqueas no estuviera poniendo el punto final en el versículo 12 del capítulo 13. Es como si le estuviera diciendo al pueblo, oye, esto es lo que va a venir, viene destrucción, Jerusalén va a ser destruida. Pero este no es el punto final. Acontecerá algo en los postreros días. Y yo creo que este va a algo que hace Miqueas, mis hermanos. Miqueas está hablándole a un pueblo que había pecado y pecado y pecado, le había dado la espalda a Dios, él le había dado profecías de que vendría el juicio de Dios. El juicio estaba tocando la puerta, vendría Nabucodonosor a destruir la ciudad. Y de momento, la próxima escena, Miqueas se va a los postreros días. Miren lo que hace el Señor. Lleva su mente y Él lleva este mensaje de los últimos días. De algo que haría Dios, acontecerá en los postreros tiempos. Que el monte de la casa de Jehová, esa Jerusalén destruida, esa Sión que representaba el pueblo de Dios, el reino de Dios, que estaba destruido en el versículo 12, acontecerá un día donde el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, será el más alto de todos, y los pueblos correrán a él. Hermanos, miren la imagen que se está presentando aquí. Jerusalén había quedado destruida, y aunque nosotros sabemos que más adelante, después del exilio de 70 años, Jerusalén fue restaurada, o al menos trataron de restaurarla. Nehemías levantó muralla, Esdras había levantado una especie de templo, pero jamás era la restauración final y completa. Miqueas no solamente le está diciendo, mira, Dios les va a dar juicio, ustedes van a regresar y probablemente su ciudad sea restaurada, sino, mi hermano, que lo que hace Miqueas es pasar en este capítulo 4 de una Jerusalén física a una Jerusalén celestial. Lo que hace Miqueas en su mente es tratar de enseñarle a la iglesia o al pueblo de Dios en ese momento que lo que Dios estaba haciendo era mucho más grande de lo que estaba pasando allí en ese momento. Y él comienza a animarlos, aunque aquellos vieran que había una realidad mucho más grande, habría una Jerusalén celestial. La Jerusalén física, ¿sabes qué? Al final de cuentas fue destruida.
Nabucodonosor arrasó con la ciudad. Y aunque se restauró parte de ella, nunca volvió a ser lo mismo. Así que esa Jerusalén física fue destruida. La Jerusalén celestial no puede destruirse. Esa permanece para siempre. Porque esa Jerusalén celestial representa la ciudad de Dios para todo su pueblo. Mientras que la Jerusalén física tiene límites. O sea, tú podías ir con una vara de medir y literalmente medir todo el lugar de Jerusalén y decir, esta es la medida de Jerusalén. La Jerusalén celestial no tendría límite. En la Jerusalén física, todavía la gente allí en el pueblo, en el tiempo de Miqueas, iba a enfrentar sufrimiento. Usted sabe que en la Jerusalén celestial, esas cosas no se verían. De hecho, la Biblia termina en el libro de Apocalipsis con una imagen hermosa. Usted y yo la hemos visto antes, capítulo 21 y capítulo 22. Una ciudad celestial. Yo quiero que usted vea lo que Miqueas está haciendo. Él parte de la premisa de que la ciudad física va a ser destruida, Jerusalén. Pero de momento Dios lo guía a que él empiece a hablarle a este pueblo de que no importa que Jerusalén física sea destruida. Hay una patria celestial a la cual el pueblo de Dios va a ir. Y esa patria celestial la vamos a ver descrita aquí en los próximos versos. Y esa nadie la puede tocar, esa nadie la puede destruir. De hecho, esa imagen es tan hermosa que usted la puede ver allá en Apocalipsis, capítulo 22, o 21, perdón. Miren por un momento esa imagen que Dios permite que Juan tenga sobre esa Jerusalén celestial o esa ciudad nueva que Dios iba a hacer. Dice allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, yo creo que usted sepa algo, y lo vamos a ver en esta mañana. Esto mismo que está escribiendo Juan, de una ciudad celestial, donde todas las cosas son hechas nuevas, es lo mismo que Miqueas le está diciendo a ese pueblo. En medio de esos juicios, de momento Dios permite que haya una profecía del fin de los tiempos. Y dice, en los postreros días, esa Jerusalén que había estado en ruinas, va a ser la Jerusalén celestial. La Jerusalén que no tiene límites. Y noten cómo la describe. Acontecerá en esos postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová. Usted sabe que eso es una referencia al monte literalmente donde estaba el templo de Jerusalén. En ese momento era una referencia al espacio físico, pero Miqueas está mirando más allá y él está diciendo, llegará un momento donde el reino de Dios será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Llegará un momento donde esa Jerusalén que representa al pueblo de Dios será la ciudad más importante de todas. Será la ciudad que está por encima de todas las demás. Y usted sabe que esto es importante reconocerlo en su contexto. Mi hermano, en la época los pueblos paganos tenían sus templos en las montañas. Era como una idea de que la montaña representa lo sagrado. Entonces se iban a una montaña porque era algo alto y ellos decían, allá arriba tiene que vivir un Dios. Especialmente si era una montaña que tenía mucha neblina siempre y tú no veías el pico. Esa era la idea que tenía el hombre antiguo, de allí arriba vive Dios, la deidad. Bueno, aquí tenemos a Yuquiyú, tenemos el yunque, literalmente. Nuestros indígenas, parte de su idea de la deidad era esa. Allá arriba, donde siempre hay neblina, tienen que vivir los dioses. Ese era el concepto que tenían. Entonces, de momento, aquí está plasmando esta idea de Miqueas, de que aunque en muchas montañas hay templos dedicados a diferentes dioses, la ciudad más alta, es como que todos esos se van a rendir ante la montaña más alta, que representa la ciudad de Dios.
Mi hermano, Miqueas está utilizando un lenguaje metafórico para mostrarnos cómo la ciudad de Dios está por encima de todo imperio humano, está por encima de todo templo dedicado a cualquier otro Dios, está por encima de todas las cosas. Esa es la ciudad de Dios. Pero miren la última línea del versículo 1. Y lo que viene después en el versículo 2 en adelante. Y correrán a esa ciudad muchos pueblos. Entonces, noten que lo que está haciendo Miqueas es trayendo una imagen a este pueblo que iba a sufrir, que iba a enfrentar la destrucción de su ciudad física. Y dice, no, pero es que tienen que pensar más allá. Dios tiene una ciudad celestial. Esa es la que va a estar por encima de todas las cosas. Y esa ciudad celestial, a ella correrán todos los pueblos. Y luego ve el versículo 2 al 4, que es nuestro segundo punto, el resultado de esa transformación. O sea, Dios hizo una transformación radical. Dios transformó lo que estaba en ruinas en el versículo 12 para hacer ahora una gran ciudad que está por encima de todas las ciudades. Eso es lo que se presenta entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero miren ahora el resultado de esa transformación, lo que pasaría en esa ciudad. Dice el versículo 2, vendrán muchas naciones a esa ciudad y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces la imagen que él tiene es de una Jerusalén celestial que en un momento dado llegaría, y a esa Jerusalén celestial vendría gente de muchas naciones. Mi hermano, ya ustedes tienen que tener una idea de que Miqueas en este momento está teniendo una profecía. Dios le está mostrando algo de lo que sería la iglesia. Porque ¿sabe qué? Allí en Jerusalén era una ciudad relativamente pequeña comparada con las ciudades antiguas. Jerusalén no era Egipto, no era un imperio. Quien adoraba allí, la mayoría eran judíos solamente, los que iban al templo. Ese templo sería destruido allí, le estaba diciendo Miqueas. Pero en un día Dios tendría una ciudad celestial, una ciudad que sería más alta que todas. Y a esa ciudad vendría gente de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Mi hermano, cuando usted conecta esto con el libro de Apocalipsis, ¿no es eso mismo lo que ve? ¿No ven en el libro de Apocalipsis una ciudad celestial? Lo vimos ahorita, y Juan diciendo que allí había gente de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. O sea que a ese lugar había llegado gente, vendrán muchas naciones y dirán, venid, vamos a subir a esta ciudad de Jehová. Vamos a llegar a este lugar, a la casa del Dios de Jacob. Miren todos los nombres que se usan para referirse a esa ciudad. ¿Qué es lo que hoy representa o constituye la iglesia? O lo que hoy constituye el reino de Dios. Vengan, subamos a este monte. Y cuando usted ve la Biblia como un todo, usted sabe que hay invitaciones constantes a nosotros ir a Él. Y lo que aparece aquí es esta idea de uno llamándose al otro. Es como si yo le estuviera diciendo a mi hermano, oye, ven conmigo, vamos a la ciudad celestial. Es esta idea de una persona llamando a otra y diciéndole, vamos, llegará el momento, dice Miqueas, donde la gente, uno a otro, se invitará a esa ciudad celestial. O sea, mi hermano, Miqueas estaba viendo algo que acontecería miles de años después de su propio tiempo. Él estaba viendo algo que tiene que ver con nosotros, con la iglesia de hoy y con el futuro de cuando estemos allá, en esa ciudad gloriosa. Vengan, vamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y cuando entremos allí, note lo que nos dice el versículo 2. Él nos enseñará en sus caminos. O sea, en esta ciudad encontraremos el conocimiento verdadero de Dios. Vamos allí porque allí está el conocimiento de Dios. Vamos allí y vamos a aprender a caminar en sus veredas o aprender a caminar en su camino. Vamos allí a conocer quién es Dios. Es solo allí que encontramos ese conocimiento de Dios. Es solo allí que encontramos, dice el versículo 3, la justicia de Dios. Él juzgará entre muchos pueblos. Él corregirá a las naciones poderosas, a unas naciones más lejanas. Entonces Miqueas está presentando esta imagen de los últimos tiempos, de la Jerusalén celestial, de la ciudad de Dios, a la cual vendría gente de toda tribu, lengua y nación.
Usted sabe que en el mismo Nuevo Testamento comienza con esa idea, mi hermano. Usted abre su Biblia, va al 2º capítulo de Mateo y usted ve allí que de momento unos sabios de Oriente llegaron a adorar al Rey. Y eso estaba representando todas estas cosas, todas esas profecías que decían que en un momento vendría gente de toda lengua y tribu y nación a adorar al Dios verdadero. De momento usted tiene el último capítulo de Mateo, capítulo 28, y dice allí que Jesús le dijo a su iglesia: vayan al mundo, vayan a todas las naciones. Luego usted pasa a la página, llega el libro de Hechos, y encuentra Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús, antes de ascender a los cielos, ¿sabe qué le dijo a su pueblo? Sean testigos, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No se acuerda quién estaba allí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2? Dice que había gente de toda tribu, lengua y nación. De todos los pueblos estaban llegando para conocer a Dios. Así que esta profecía de Miqueas, mi hermano, lo que está haciendo es mirando el futuro. De hecho, cuando usted tiene el idioma original del versículo 2 que dice vendrán muchas naciones, la palabra que aparece ahí en el idioma original es una palabra que debe traducirse como la forma en que fluye un río. O sea, vendrán así, con un chorro de agua. Vendrán por montones a buscar a Dios de otras naciones. Vendrán por montones, como un chorro de un río. Vendrán muchas naciones a preguntar, a conocer a Dios, a ir a esa patria celestial, a esa Jerusalén celestial. Pero miren cómo se sigue describiendo esa ciudad que Miqueas está aquí hablando. En el versículo 3 él dice: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Usted sabe qué está diciendo aquí el profeta, mi hermano? Que la gente ya no necesitará sus espadas y sus lanzas. Y que de hecho dice que lo van eso que es una arma para matar, lo van a convertir en una herramienta para hacer bien, para la agricultura. Eso es lo que está diciendo ahí. Las espadas las van a convertir en asadones y las lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. O sea, llegará un momento donde no habrá guerra. Llegará un momento donde solo habrá paz y no habrá conflicto ni guerra. Mi hermano, por eso sabemos que él no está hablando de una Jerusalén física. Él está hablando de una Jerusalén celestial. Él está hablando de algo más allá, del momento en que ya no habrá guerra, del momento donde la gente va a tomar sus espadas y va a decir: ¿sabes qué? Yo no las necesito. Donde ya no se va a ensayar más para la guerra. Ese versículo 4 que aparece ahí, mire lo que dice: se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. La Nueva Traducción Viviente dice: y no tendrán nada que temer. O sea, llegará un momento en esa ciudad donde la gente ya no practicará más para la guerra, entregarán sus armas, no habrá más nada que temer. Wow, mi hermano, Miqueas está describiendo una ciudad donde no va a haber, donde tú y yo no vamos a tener que experimentar ese sentimiento que experimentamos todos los días probablemente: temor. Todos los días usted de una u otra manera es probable que enfrente temor. Temor a la muerte, temor a salir a la calle, temor a una enfermedad, temor a que le pase algo a mi hijo, temor a que cuando mi esposa o mi esposo sale a trabajar llegue por la tarde, temor de que si mañana voy al médico y me vale un resultado. Nuestra vida está inundada de temor por muchas cosas, todos los días. Y de momento Miqueas le dice a este pueblo que hay un lugar, hay una ciudad a la cual vendrá gente de todos los pueblos, y en ese lugar no vamos a vivir como aquí, preparados para pelear con todo el mundo, puestos para el problema, como dice la gente por ahí. No necesitaremos las espadas, no vamos a ensayar para la guerra, porque lo que va a haber allí es paz. Cada uno estará, ustedes no ven esa imagen, toda una metáfora, dice: cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Es una imagen bonita, una imagen de, mira, cada uno va a estar descansando, cada familia, sin pelear los vecinos, sin pelear entre familias. Y te dice: ¿dónde es eso?
¿Ese lugar existe? Sí, mi hermano. Es la patria celestial que se ha prometido a la iglesia. Y es la patria celestial que Miqueas de momento está presentando aquí, cuando Jerusalén ya había quedado destruida, la Jerusalén física. Es como si Miqueas le estuviera diciendo, oye, tranquilo, no llores por esa Jerusalén física, hay algo más grande. No llores por esa Jerusalén física que quedó destruida y que quedó en ruinas. Dios tiene una Jerusalén celestial y es mucho mejor. Habían judíos llorando. Usted sabe que en la misma Biblia, en el libro de los Salmos, usted tiene un salmo que dice que la gente, los judíos, lloraban en Babilonia. El salmo lo dice así clarito. A la orilla del río llorábamos. ¿Y usted sabe por qué lloraban? Por Jerusalén. Porque había quedado destruida. Y es como si Miqueas le estuviera diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, si son el pueblo de Dios verdaderamente, ustedes tienen una patria mejor. De hecho, por eso Jesús, cuando Herodes había construido un gran templo y la gente había quedado sorprendida, los mismos discípulos, ¿sabes qué pasó con los discípulos? Los discípulos en un momento dado miraron el templo y se sorprendieron. Usted sabe que ese templo en tiempos de Jesús todavía no había terminado de construirse. O sea, estaba bajo construcción y ya llevaba montones de años. Porque lo que Herodes quería hacer allí era un edificio enorme. La gente quedaba sorprendida por ese edificio. Los discípulos de Jesús se sorprendieron. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Oye, no quedará piedra sobre piedra. No pongas tus ojos en esto. De hecho, a otras personas, ¿sabes qué le dijo Jesús en el Evangelio de Mateo? Hay algo más grande que el templo aquí delante de ustedes. Y era Él. Así que noten, lo está haciendo Miqueas, lo hizo Jesús, siempre apuntaba a algo más grande. Usted lee el libro de Hebreos, hágalo de tarea, de asignación para esta tarde. Lea Hebreos 12. Y usted lee Hebreos 12 y se da cuenta que el autor está diciendo, oye, los antiguos en el pueblo de Israel se acercaban a un templo físico, a una patria física. Pero nosotros nos acercamos a algo más grande, a la patria celestial. Así que noten lo que está haciendo Miqueas aquí. Le está diciendo, llegará ese momento donde habrá una Jerusalén celestial, donde la gente no va a hacer guerra, donde la gente va a encontrar paz, donde no ensayaremos para la guerra, donde cada uno estará bajo su palito preferido, descansando. La imagen de estar bajo una vid o debajo de una higuera es la imagen de descanso. Vas a estar tranquilo y no habrá nadie, dice la última parte del verso 4, no habrá nadie que te amedrente. O como lo traduce la nueva traducción viviente, no habrá temor, no habrá por qué tener miedo, por qué tener temor. Esa ciudad existe. Y usted dice, oye, esa ciudad, aquí yo no la he visto. Y el incrédulo dice, esa ciudad yo no la he visto aquí, ni la voy a ver. ¿Y usted sabe qué? Porque están comparando esto con las palabras de un hombre. Usted sabe que Adolfo Hitler, cuando instauró su imperio, el Tercer Reich, él decía que ese imperio iba a durar miles de años. Él pensaba y lo afirmaba con toda su autoridad. Él estaba creando una ciudad, él estaba creando un imperio que al menos iba a durar 1000, 2000, 3000 años. No duró ni 10. Pero iba a durar miles de años. Y usted sabe que emperadores, reyes, dictadores han promulgado esta idea de que va a construir una ciudad, que esta es la ciudad gloriosa, que esta es la mejor ciudad. Usted sabe que eso pasaba con Roma. En su tiempo Roma fue la capital del mundo antiguo. Y usted sabe que el día que cayó Roma, en el año 426, la gente lloró. De hecho, hay registros históricos que dicen que en la época, cuando la gente se fue enterando, no por Facebook, no por las noticias, porque no existía, era por muchos otros medios, pero cuando la gente se enteró que Roma había sido destruida, la gente gritaba. Hay registros de gente desesperada, yendo, corriendo a su casa, diciendo, Roma quedó destruida, se acabó el mundo. Vamos todos a ser destruidos. Es por eso que un hombre de esa época del siglo V llamado Agustín de Hipona, uno de los teólogos más importantes de la época, tuvo que tomar un lápiz y un papel y se sentó mientras escuchaba las noticias de que Roma estaba siendo destruida. ¿Sabe qué? Se sentó a escribir. Y escribió uno de los libros más importantes de la literatura occidental, que todavía en las universidades se estudia hoy. Se titula La ciudad de Dios.
Y en ese libro, ¿sabes qué él hace? Él compara. Él era un pastor, un teólogo. Y dice a la iglesia, oye, ustedes tranquilos, allá la gente tiene miedo porque Roma cayó, Roma fue destruida, ya no saben qué va a pasar porque ya no hay imperio. Pero ustedes tranquilos, lo que se destruyó fue una ciudad física. Mientras Roma, la ciudad física, se destruyó, le decía Agustín de Hipona en ese libro a los cristianos, la ciudad celestial nadie la puede tocar. Esa todavía está allí. No hay imperio que entre a esa ciudad para destruirla. Mi hermano, era impensable, nadie lo creía. Si Hugo venía a decirme que Roma fue destruida, yo no lo iba a creer. Era imposible. La gente decía, pero pasó. Por conflictos internos y por grupos externos llamados guerreros bárbaros, llegaron a Roma y la destruyeron en el siglo V. Y este pastor tomó su pluma, su lápiz, un papel y empezó a escribir ese libro. Léalo. Ese está grueso, sí, pero léalo. La ciudad de Dios. Ese le toma 2 o 3 tazas de café, usando las referencias que siempre uso. Mientras la ciudad física se destruyó, nadie podría destruir nunca la ciudad de Dios. Hermano, es lo mismo que está haciendo Miqueas aquí. Y es impresionante. Y usted dice, oye, ¿y cómo es eso que va a acontecer? Usted sabe que Miqueas le da una garantía. Lo vamos a ver ahora. Antes de que se acabe el verso 4, Miqueas le da una garantía a este pueblo. Y le dice, lo que yo les estoy diciendo va a pasar. Esto que yo les estoy diciendo, de que aunque ustedes con sus ojos físicos vean a Jerusalén destruida, pero Dios tiene una Jerusalén celestial que es más grande, que es más importante, que es más gloriosa, donde va a haber paz, no habrá temor. Eso va a ocurrir. Les doy la garantía. ¿Usted sabe cuál es la garantía? Véalo ahí. La última parte del verso 4. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Porque él tiene que añadir eso. Y él no añade eso en las demás profecías. Piensa por un momento. Él no añade eso en las demás profecías que él ha estado dando. Porque obviamente se asumía que cuando él hablaba era de parte de Dios. Y la gente lo va a entender. Pero él quería que esto quedara tan impregnado en la mente del oyente. Que él dice, oye, y quiero que tengan la garantía, la certeza de que por la boca de Jehová de los ejércitos, porque él lo habló, eso va a ocurrir. Mi hermano, hoy usted es un peregrino camino a la ciudad celestial, si usted es un creyente. Hoy usted vive en una ciudad destrozada, en un mundo destrozado, con una vida destrozada por el pecado. Pero usted va de camino a una ciudad celestial. Y lo más importante e impresionante es que en esta mañana usted puede tener la seguridad de que esa ciudad celestial existe y de que si usted está en Cristo, allí va a estar. Usted va a ser parte de aquellos que dicen, vengan y subamos al monte de Dios. Porque Dios así lo dijo. Usted tiene esa garantía también. Usted tiene esa seguridad, mi hermano, no lo dude. ¿Recuerdan el himno, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí? Un himno clásico, muy bonito. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Yo simplemente voy de pasada. De hecho, Pedro le dijo a los creyentes en una ocasión a través de su carta, ustedes son como extranjeros, como aquellos que van de pasada a una ciudad más grande. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que nos pasa como el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel sabía que iban a la tierra prometida, pero les gustó el desierto. Que tenían una ciudad que Dios le había prometido, o sea que la boca de Jehová había dicho, esta ciudad va a ser para ustedes. Y ellos se querían quedar en el desierto. Es más, peor. Llegaron a decirle a Moisés, vamos para Egipto otra vez. Usted sabe que hubo un momento en esas revueltas de los israelitas en el desierto que levantaron un capitán. O sea, levantaron entre ellos un líder para que los guiara, alguien que se supiera el camino para guiarlos otra vez a Egipto. Dios le había prometido la tierra donde fluye leche y miel. Dios le había prometido la victoria. Y ellos habían visto a Dios de muchas formas. Y sin embargo, cuando iban de camino, fueron muy tentados. Mi hermano, que no se nos olvida a nosotros también, que vamos de camino a esa Jerusalén celestial. Que aunque este mundo sea destruido, nuestra esperanza no está aquí. Y que, mi hermano, este mundo no es nuestro hogar. Es por eso que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, como dice Colosenses. El mundo no es nuestro hogar. Es por eso que aunque este mundo está creado para que tú te acomodes a él,
Tienes que caminar diferente. No te acomodes demasiado, porque si tú eres un creyente, tú no eres de aquí. Y esto es lo que Miqueas está tratando de presentarle a estos hermanos. Mientras yo me preparaba para este mensaje, el versículo 5 llamaba mucho mi atención. Llamaba mucho mi atención desde que leí, solamente hacía el ejercicio de leer el libro una y otra vez. Hace como 3 meses atrás, para prepararme para las lecturas, los textos para predicar. Y yo leía y de momento no me cuadraba el verso 5. O sea, ¿por qué aparece ese verso 5 ahí de momento? Si lo que Miqueas ha dicho hasta este momento son profecías de juicio. Y hemos visto, claro, cómo en medio del juicio siempre Dios por aquí y por allá hablaba de una esperanza, que algo que él iba a hacer. Pero aquí Miqueas se fue hasta lo último de los tiempos. Hablar de lo último que iba a hacer Dios en esa ciudad celestial, restaurando lo que estaba en ruinas. Y de momento llega el verso 5. Este verso es único en el libro. No hay un verso como este en el libro de Miqueas. De momento, Miqueas es como si él, al escuchar él mismo esa profecía de lo que iba a ser Dios, de que aunque la Jerusalén física estaba destruida, había una Jerusalén celestial. Y de momento es como si Miqueas se uniera al remanente fiel que había quedado en el pueblo y comenzaran a hacer una alabanza a Dios. Y ese es el último punto, versículo 5. La respuesta a la transformación. A esa transformación radical que hizo Dios de una ciudad que estaba en ruina a una ciudad celestial. De una ciudad a la cual nadie quería ir. Usted sabe que los registros dicen que lo que había era humo, lo que había era fuego. En la ciudad, ¿quién quería ir a esa ciudad? A la Jerusalén destruida. Pero de momento a esta Jerusalén celestial, la gente se está invitando una a otra y está diciendo, ven, vamos a esta ciudad. Vamos porque allí vamos a aprender más de Dios y conocer a Dios en su plenitud. Vamos porque allí vamos a experimentar la justicia de Dios como nunca. Vamos porque allí no habrá guerra. Vamos porque allí encontraremos la paz. Y más que la paz, como un ente abstracto, allí encontraremos el príncipe de paz. Vamos a esa ciudad porque allí no habrá temor. Cuando el pueblo fiel, remanente, escucha esto, junto a Miqueas, mire lo que dice, cómo responde, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Este es el único versículo de esta clase que usted encuentra en todo el libro, así que aprécielo y guárdalo bien. Porque después el autor continuará hablando de otros juicios y otra esperanza que Dios le trae en medio del juicio hasta el final del libro. Pero mire lo que aparece aquí, una respuesta del pueblo. Miqueas y el pueblo fiel, el remanente fiel, se asombran ante ese despliegue de la gracia de Dios. Ellos se asombran ante ese poder de Dios para transformar todas las cosas. Y ellos responden en alabanza al Señor. Mi hermano, Miqueas lo último que le había dicho era que Jerusalén iba a ser destruida, iba a quedar en ruina. Y de momento le habla de una ciudad hermosa. Ante esa sorprendente gracia de Dios y ese poder de Dios para restaurar las cosas, el pueblo responde en alabanza a Dios diciendo, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos, viviremos solamente en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Así que cuando el pueblo fiel, remanente, cuando Miqueas escucharon eso, no les quedó otra, mi hermano, que alabar a Dios por su poder y comprometerse con Dios. Noten que ese versículo 5 es un compromiso. Por lo que hizo Dios y lo que ellos vieron, nos vamos a comprometer contigo hoy y para siempre, a servirte a ti. Mi hermano, si usted tiene una mente bíblica, conecta versos todo el tiempo. Ese versículo ya se dijo en la Biblia. Ese pasaje ya está en la Biblia, no es la misma palabra, pero la misma idea. Trate de pensarlo. Josué 24:15. ¿No se acuerdan cuando en un momento dado Josué le dice, oye, allá escojan a quién ustedes van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo mismo,
Aunque todos los pueblos, cada uno decidan servirle a dioses diferentes, nosotros ya hemos tomado una decisión. Nos vamos a comprometer a vivir y andar en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Mi hermano, nos comprometeremos igual nosotros ante el despliegue de la gracia de Dios en nuestra vida. Miren, ese versículo 5 es una respuesta de alabanza a Dios por lo que Dios hizo, restaurando algo que estaba en ruina. Y lo primero y más grande que usted conoce que estaba en ruinas y Dios restauró, ¿sabe qué? No vaya muy lejos, mírese en un espejo. Es usted mismo, soy yo. Algo que estaba roto, algo que estaba perdido, algo que era para desechar. Y Dios lo rescató. Y Dios le dio vida. Y Dios hizo una nueva creación de eso. Y cuando usted ve el poder de Dios para tomar algo que está en ruina y restaurarlo, hermano, lo único que nos queda es responder con ese versículo 5. Aunque todo el mundo te niegue, aunque todo el mundo ya no viva para ti, aunque la gente se burle de ti, Señor, yo me comprometo a vivir para ti. Aunque toda mi familia no quieran saber de ti, aunque mi compañero de trabajo se burle porque yo soy cristiano, Señor, yo me comprometo a vivir para ti. Por lo que tú hiciste, por lo que hiciste allá, tomando una Jerusalén destruida, en ruina, y convirtiéndola en lo que estás construyendo hoy, la Jerusalén celestial, pero por lo que hiciste en mí, tomándome a mí que estaba destruido. Mis hermanos, nos comprometeremos igual nosotros ante ese glorioso despliegue de su gracia en la cruz. Allí en la cruz todo quedó transformado. Nosotros, tú y yo, hoy somos los primeros testigos de cómo Dios toma algo que estaba perdido y que estaba en ruinas y lo restaura. Mi hermano, es por eso que en esta mañana tú puedes confiar en el Señor. Porque lo que se nos ha presentado en el pasaje de hoy, en Miqueas capítulo 4, es un Dios que cuando tiene algo que está en ruinas delante, puedes renovarlo y hacerlo nuevo. Ese es el poder de Dios. O sea, en otras palabras, si tu vida está en ruinas hoy, que tú lo consideres así, mi hermano, el mejor lugar, las manos de Dios. El que es experto en hacer eso, el que lo hizo ahí con esa ciudad que estaba en ruinas en el versículo 12, y de momento es la ciudad más importante del universo, la restauró. Ese es el gran alfarero del cual habla Jeremías, que le da forma a las cosas. Si tu futuro piensas que está en ruinas, ¿saben que hay gente, y he conocido personas que me dicen, yo arruiné mi futuro? Gente que todavía es joven, puede tener 40 años, 50 años, pero he escuchado eso que son mayores también. Que dicen, yo arruiné mi futuro porque lo arruiné ya, tomé malas decisiones y se arruinó. Pero usted sabe que, mi hermano, donde abundó el pecado, siempre sobreabunda la gracia de Dios. Así que incluso Dios se puede glorificar y lo hace. Aun cuando tú hayas tomado malas decisiones y hoy estés pagando consecuencias, tú puedes afirmar que tu futuro no está en ruinas del todo, mi hermano, si tú eres creyente. Al contrario, lo mejor está por venir para el cristiano verdaderamente. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Ayer veíamos a través de la charla muy buena que se nos dio aquí, centrada en el Evangelio, para los matrimonios. Y veíamos, y usted decía, oye, yo veo estos principios del matrimonio y de momento no, mi matrimonio está en ruinas. Imagínate, estoy pensando eso. Porque yo no estoy viviendo así, así que mi matrimonio está en ruinas. ¿Sabe qué? Si en esta mañana tu matrimonio está en ruinas, Dios te permitió escuchar una historia de cómo Él tiene poder para restaurar lo que está en ruinas. Lo que estaba perdido y lo que la gente decía, eso quedó descartado. Eso no tiene solución. Eso está en ruina. Tú mirabas a Jerusalén y botaba humito. Y fuego. Ya. O sea, eso no se va a poder levantar otra vez, ya. Mi hermano, en la mano de un Dios todopoderoso sí se puede levantar otra vez. Y ese es el poder de Dios que hablábamos precisamente ayer y hablaba el predicador. Ese es el poder de Dios disponible para el creyente. Así que cuando tú vuelvas a pensar esta semana en esta historia, piénsalo de esa manera. ¿Por qué, mi hermano?
¿por qué Dios permite que este pueblo escuche esta profecía del fin de los tiempos? En otras palabras, Miqueas animó a un pueblo que veía gran sufrimiento, a un pueblo que estaba enfrentando su presente de sufrimiento. Y él los animó llevando su mirada hasta el futuro. Mi hermano, esta semana pasaron muchas cosas. Y para mí fue una bendición recordar ese pasaje, que estaba preparando precisamente para el sermón. Eso es lo que hace el Señor, cómo nos edifica. Y mientras pasaba una y otra cosa, yo pensaba el por qué cuando Miqueas y el pueblo estaban sufriendo, Dios les recordó el futuro. Y me sirvió a mí para pensar en eso. Que a veces estoy tan envuelto en el presente, con los problemas del presente, que pienso que esto es lo único que hay. Que pienso que aquí estoy atascado en este cuadrito y esta es mi vida. Hoy, el presente, los problemas de hoy. Que no tienen solución aparentemente, humanamente hablando. Y a través de este pasaje se nos recuerda, oye, pero eres peregrino y extranjero. Dios está construyendo una ciudad. De hecho, a mí me encanta la escena cuando Jesús dice eso. Jesús dice, yo me voy. Me encanta esa escena porque Jesús tiene que decir eso. Yo le voy a preparar morada. Él tiene millares y millones de ángeles. Piensen por qué él dice eso. Yo les voy a preparar a ustedes una morada. Es la ciudad celestial que Miqueas está hablando aquí. Esa ciudad celestial donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, a la cual vas tú de camino. La próxima vez, mi hermano, que esté enfrentando en el presente un gran sufrimiento, recuerda, si eres creyente, que eres un ciudadano del cielo y que vas de camino, que esta no es tu patria, que esta no es tu hogar, que tú eres un peregrino. Recuérdatelo a ti mismo. El día de esta semana que más difícil tú veas por las cosas de la vida presente, recuérdate a ti mismo, yo soy un ciudadano del cielo y voy de camino allá. Esto no me puede quitar mi gozo porque esto no es eterno, este problema. Pero mi estadía en el cielo sí. Y antes de terminar, mi hermano, quiero que usted piense en algo, porque hay una aplicación muy importante aquí. En ese versículo 2, cuando la imagen que presenta, leí varios comentaristas bíblicos que decían, mira qué tremendo, es como si ellos estuvieran invitando a otros para ir a la ciudad con ellos. Cuando en el versículo 2 dice, vengan, vamos, vengamos todos y vamos a esa ciudad. Y esos comentaristas decían, oye, hay una aplicación ahí para el evangelismo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted es uno que va de camino a la ciudad celestial, usted se tiene que llevar a todo el mundo. Usted tiene que invitar a la gente. Usted tiene que decirle, venga, vamos. Yo voy de camino, yo no me detengo. Tú le dices a tu compañero de trabajo, no, yo voy de camino a la ciudad celestial. Me quiere acompañar. Y le explica, ahí puedo usar este pasaje porque lo explica. Ese lugar no vas a tener temor. Se lo traduce a Reba Bichuela Boricua, esa parte que dice que van a vivir debajo de una higuera. Dice, imagínate una imagen de un campo y una hamaca. Y una imagen bonita, una casita de campo, la hamaca. Esa imagen es la misma. Un descanso completo, tranquilo, sin guerra. La gente va a entregar las armas. Nadie va a planificar la guerra, lo decía el texto. Nadie va a ensayar para la guerra. Va a haber paz. No va a haber temor, que es lo que más tú experimentas hoy, le puedes decir. Y dice, ven conmigo, vamos a la ciudad. Allí vamos a aprender de Dios directamente. Vamos a conocerlo a Él. Invita a cuanta gente tú te encuentres. Mientras vas de camino, mi hermano, a esa ciudad celestial. Esa es parte de nuestra tarea. Venid, decían ellos, vamos a esa ciudad. Pero también, y por último, piensa por un momento cómo tú entras a esa ciudad. Y quiero terminar con esto porque si tú estás aquí en esta mañana y no tienes tu pasaporte, tienes que tener cuidado. A Dios no lo podemos burlar. A los sistemas de aquí físicos, sí. Al aeropuerto, usted sabe, aún con todas sus regulaciones, puede ser burlado y lo han hecho. Han burlado el sistema. Este sábado yo viajo y tengo que entregar mi pasaporte. Mi hijo tengo que entregar una documentación para viajar.
Y no puedo viajar sin eso. Tengo mi boleto, pero si no tengo eso no puedo viajar. A esta ciudad celestial hay una sola forma de entrar. Imagínate cuando llegas a la puerta allí. Y la única password, contraseña. Ante la pregunta de por qué tú puedes entrar aquí, mi hermano, hay una sola respuesta. Y usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no merezco entrar aquí. Eso es lo primero que usted tiene que decir. Yo no merezco estar aquí. Yo no tengo algo que me permita entrar por mí mismo a esa ciudad celestial donde lo único que va a haber es gozo, amor, paz por siempre y vida eterna. Pero yo vengo con el favor del único que merece estar aquí por siempre. Yo vengo enviado por otro. Yo vengo en nombre de otro. Y cuando usted diga que usted viene en nombre de Cristo, ¿sabe quién es Cristo? Allí, en el cielo. No Juan del pueblo. Es el que está sentado en su trono allí en el medio, mi hermano. Y usted diga, yo vengo en nombre de Él. Mi hermano, no es lo mismo cuando usted lo vaya a entrevistar en la próxima entrevista de trabajo, que usted toque el timbre, vaya allí y diga, mira pues yo vengo aquí en nombre de un compañero de trabajo, fulano de tal. No es lo mismo que usted diga, ¿sabes qué? Yo vengo aquí en nombre del dueño de la compañía, que personalmente yo tengo una carta que me dice que pasa a su oficina y yo tengo acceso. ¿Usted se imagina la diferencia de eso? Cuando usted va allá, mi hermano, quien le da permiso para entrar no es uno de los sirvientes. Es el Dios del universo. Es el Señor. Es el protagonista de allá de los cielos. Es el que le dice, sí, Él puede entrar. Porque fue salvo por mí. Él no podía entrar, pero yo le di salvación. Hermano, nunca se olvide de estas imágenes que nos permiten recordar que usted va de camino al cielo, que usted tiene una patria celestial, aunque el mundo sea destruido. Por eso Salmo 46 dice, mira, aunque los montes se vayan al mar, aunque alrededor lo que vea es pecado y destrucción, yo soy peregrino de camino a la patria celestial. Dios puede restaurar aunque lo que esté más perdido y más en ruinas y más roto. Dios lo puede hacer, lo vimos hoy. Pero vuelvo y repito, en nombre del Señor, si tú estás aquí y no tienes tu pasaporte, la única forma de entrar, no hay otra forma. No puedes pagar allí, no puedes sacar la visa y decir, mira, pero págame una entrada. No puedes extorsionar a alguien para que te deje entrar por el lado, brincando la verja. No hay forma. Hay una sola entrada y si es a través de Cristo. Y hoy puedes estar en Cristo, hoy puedes tener esa seguridad. Hermano, yo tengo una seguridad, no por mí, por Él. Y la tengo hoy. ¿La tienes tú esta mañana? De que vas a entrar a esa patria celestial. Si no la tienes, mi hermano, hoy mismo no salga de este lugar sin eso, sin esa seguridad. No te vayas a este lugar sin preguntarle a alguien que te invitó, a un amigo, o a nosotros como pastor, algún líder, ¿cómo yo tengo esa seguridad de que voy a estar en esa patria celestial? Yo quiero tenerla hoy. Porque yo quiero experimentar ese poder de Dios que toma algo que está roto y lo restaura para siempre. Ese es el poder del Evangelio, mi hermano. Vuelva a esa imagen de Miqueas capítulo 4 y recuerde ese poder de Dios. Y ese lugar, esa gloriosa ciudad a la cual usted un día estará. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad de hoy. Poder ver y recordar esta imagen en nuestra vida y en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. Señor, gracias te damos por tu infinita bondad, por tu misericordia. Gracias porque somos extranjeros y peregrinos aquí. Gracias, Señor, porque este mundo no es nuestro hogar. Gracias porque solo nosotros vamos de pasada, Señor. Gracias, Padre, porque a esa ciudad celestial, esa ciudad donde no habrá muerte, esa ciudad donde no habrá guerra, allí no tenemos nosotros razón por la cual entrar humanamente. Solamente es que hemos sido invitados, solamente es que hemos sido llevados allí por Cristo mismo. Y es lo único que nos permite estar en esa ciudad celestial. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a no vivir enamorados de esta tierra, porque esta no es nuestra patria. Ayúdanos a poner nuestra mirada allá en la ciudad santa, en la ciudad de Dios. Oh Señor, pero también ayúdanos en esta mañana. Si hay alguno aquí entre nosotros que ha dudado de tu poder para restaurar las cosas,
Si hay alguno entre nosotros que esté experimentando una vida en ruinas, un futuro en ruinas, un matrimonio en ruinas, que hoy puedas recordar la gracia y el poder que hay en ti para tomar algo que está en ruinas y hacerlo nuevo, como hiciste con esa ciudad. Tú le estabas mostrando a Miqueas que le dijera al pueblo que no pusieran su mirada en esa ciudad en ruinas, sino que pusieran su mirada en lo que Dios iba a hacer después. Tú tienes poder, Señor, hoy lo creemos, para restaurar lo que está en ruinas. Oh Señor, gracias porque tenemos el pasaporte, la entrada a través de ti a la patria celestial. Y si hay alguien que está en esta mañana en este lugar y no tiene esa seguridad, te pedimos que por tu Espíritu Santo hoy, Señor, puedas recibir esa seguridad a través de Cristo de que estará en esa ciudad celestial. Gracias por tu palabra. A ti te adoramos, Señor. Queremos alabarte y meditar una vez más en esa ciudad de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Un lugar que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré. El que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado en corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio
más prueba ni aflicción. Solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Gracias, Señor, anhelamos esa ciudad, Señor. Hoy como iglesia lo recordamos y hoy como iglesia te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones ese deseo siempre de anhelar, de querer, Señor, estar contigo por la eternidad. Gracias por hoy recordarnos una vez más que somos extranjeros y peregrinos, que vamos de camino a la ciudad celestial donde tú estarás haciendo nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti te adoramos hoy. Amén. Hermano, qué hermosa alabanza que nos permite recordar estas verdades. Siempre que yo escucho esa alabanza, yo me remonto allá, a ese momento de estar con el Señor, de estar con Cristo. ¿Y tú sabes cuál es mi frase favorita para terminar esta parte? La que dice: recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Esa escena siempre es lo más hermoso, que cuando estemos allí, ¿sabes cuál es la recompensa más grande? Es Él. Él, el abrazo de Él, el recibimiento de Él, que Él nos reciba para estar con Él por la eternidad, mi hermano. Así que seamos nosotros, como esa alabanza, aquellos que anhelan, que desean esa ciudad celestial. Que el Señor así nos ayude, mi hermano. Que usted comience esta semana pensando eso. Usted es un ciudadano del cielo. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Damos